Bendito seas. Tomamos nuestros asientos, agradecemos a nuestro Señor. ¿Disfrutó la adoración, la alabanza? Está bien, ¿y el resto de la iglesia también o no? ¿O los tres que me dijeron solamente? ¿Todos lo disfrutaron? Amén. Aprendamos a dar en el momento de culto porque es la manera de disfrutar. A veces nos cuesta comprender cómo funcionan las cosas del reino, ¿no? Y nos empeñamos por hacer que las cosas del reino funcionen de la manera en la que nosotros estamos acostumbrados. Y es al revés. Muchas cosas que para nosotros es mucho, para Dios es poco. Queremos recibir, por eso retenemos cuando tenemos que dar para recibir. Pero es hermoso cuando entendemos que en esta inversión de las cosas, que no es ni más ni menos que el orden real que Dios le dio, allí es donde encontramos la paz, allí es donde encontramos aquella prosperidad que no tiene que ver con lo material solamente, sino con todas las cosas de nuestra vida. Y esto nos lleva al anhelo de quererlo conocer a Él cada día más. Si yo hay algo que aprendí, que cada día que lo voy conociendo a Él me voy dando cuenta de cuántos errores cometo y qué equivocado estoy en tantas cosas. Entonces no puedo ni más ni menos que entender su gracia sobre mi vida. Esto tiene que estar presente en nosotros. Esto nos lleva a la humildad de reconocer nuestra necesidad de Él, reconocer que... No, apágame eso, por favor. Ahí casi me mata. Reconocer que realmente Él es aquel que guarda, cuida nuestras vidas y a veces lo sabemos de palabra, pero nos cuesta aceptarlo en su verdad completa. Antes de comenzar con la palabra que hoy vamos a compartir, bueno, como ya ha dicho Gaby, recuerdan que ya tenemos los pasajes para África. ¿Correcto? Ahora, yo voy a ser sincero, iglesia, con ustedes. Yo quiero contarles, yo quiero abrirle mi corazón. Yo todavía no veo que estemos tomando toda esta carga que es tremenda, porque estamos predicando el Evangelio de Jesucristo, levantando una base en otro continente. Yo todavía no veo como que estamos unidos en esta visión. Cuando digo unidos en esta visión, no estoy hablando de apoyar, de comprar algo en el buffet, que sabemos que esos fondos van para África. Hablo de otra cosa. Hablo de orar, hablo de preguntar, ¿qué es lo que vamos a hacer allá? No lo que van a hacer allá, lo que vamos como iglesia a hacer allá. ¿De qué manera nosotros acá? ¿Por qué oramos específicamente? Todo eso es llevar una carga. Y esto no es algo, iglesia, como lo decimos siempre, que lo hacen los pastores. Esto lo hacemos todos. Pero usted tiene que estar integrado, involucrado en todo esto. El desafío, yo todavía no sé ni cómo lo vamos a llevar a cabo. No lo supe desde el primer día que viajé a África y menos ahora. Todo esto lo tenemos que llevar adelante como cuerpo. Necesitamos la oración, la intercesión, el interés de cada uno de ustedes. ¿Quieres saber qué vamos a hacer allá? Sí. Bueno, vamos a poner todo lo que es la parte de la red eléctrica, del generador a todo el resto de los baños, los dormitorios, el salón. Vamos a poner también el agua. Vamos a hacer que de la bomba vaya todo para el tanque y del tanque baje todo para el resto de los lugares que se necesitan. Vamos a estar trabajando con los pastores para que pueda haber una apertura espiritual, para que el espíritu religioso se rompa, para que la iglesia se fortalezca, para los tiempos que se avecinan. Vamos a trabajar sobre los jóvenes para que ellos puedan ser formados y ellos entiendan que tienen la responsabilidad de llevar adelante el legado espiritual en su país. Todo eso es lo que vamos a hacer. Todo eso lo hacemos juntos, iglesia. Necesitamos que usted esté.
Necesitamos que usted entienda, necesitamos que usted se involucre en todo esto. En cosas sencillas, cuando se recibe los mensajitos, repártalos. Cuando lo recibe ahí en la iglesia, solamente tiene que apretar un botón y enviar al resto de los contactos para que pueda estar esto creciendo, para que la gente pueda estar concientizándose en todo esto. Dios nos dio algo hermoso para hacer como iglesia y tenemos que tomarlo. Amén. Ayer tuvimos una reunión hermosa de matrimonios. Bueno, fue muy lindo, la pasamos muy lindo. Los animo a los matrimonios que no vinieron, que cada vez que se hace este tipo de evento, pueda estar compartiendo también. Primero porque es de edificación. Pasamos momentos lindos en los que nos reímos, hacemos competencia, hombres y mujeres, que ganamos los hombres, ¿no? Sí, ¿no? Me olvidé, bueno, no, me olvidé. Bueno, y nos hacen hacer cosas raras, nos hacen bailar, hacer cosas raras que, bueno, punto aparte todo eso. Pero realmente pasamos momentos muy lindos, momentos que necesitamos como matrimonios, como familia, de disfrutar, de reír. Y como digo, la iglesia somos todos nosotros. Entonces, si vos venís, si vos estás, hacés que todo sea más lindo todavía. Así que te invito para que la próxima pueda ser parte de esto. Amén. Bueno, habiendo dicho esto, vamos a ir a la palabra de Dios. Y hoy vamos a tocar un tema y vamos a tomar la vida de uno de los patriarcas para poder representar este tema. Y este tema tiene que ver con, yo lo titulé, necesidad o experiencia. Como dije en un principio, cuando hablamos del reino de los cielos, nos cuesta mucho entender las cosas inversas y nos cuesta mucho entender lo que se llama paradoja, que es una aparente contradicción. En los procesos en los que Dios trabaja con nuestra vida, generalmente hay paradojas. Dios nos habla algo y hay aparentes contradicciones que no son finalmente una contradicción completa, sino que son una parte. Pero luego viene la otra parte y nos damos cuenta que todo cierra y la voluntad de Dios se cumple. Y uno dirá, pero ¿por qué no es más simple, no? Porque nosotros necesitamos algo. Cada hijo de Dios necesita algo que es muy puntual y muy definido. ¿Cuántos vinieron hoy con necesidades acá? Ella sola y José. Después los demás no. Pregunta. Necesidades vamos a tener toda la vida. Pero la necesidad que muchas veces nosotros traemos delante del altar para que se resuelva, no es el plan de Dios que simplemente esa necesidad se resuelva, sino que esa necesidad cumpla un rol. Y ese rol es poder llevar a nuestras vidas a una experiencia, porque finalmente la vida del Hijo de Dios es una vida continua de experiencia con el Dios vivo. Cuando usted tiene una solución inmediata en las cosas, usted tiene simplemente, oré y Dios resolvió. ¿Recuerdan cuando hablamos de Lázaro, hablamos de su resurrección? Sus hermanas pedían solamente una señal. Jesucristo hizo algo mucho más que una señal. Él se glorificó al Padre y en vez de una señal hubo directamente una resurrección. Imagínate quién le saca eso a esa familia. Ellos fueron participantes de una experiencia que elevó su fe, elevó su carácter, elevó todo. Eso es lo que nosotros necesitamos en nuestra vida. Ahora, cuando nuestra visión es limitada y solamente nosotros queremos que nuestra necesidad se resuelva y vamos por eso a la iglesia y después nos volvemos, nos falta la parte más importante del proceso, que es participar de una experiencia con Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer a través de la necesidad. Por eso nosotros nos vamos a dar cuenta que pensar que por ser cristianos, por venir a la iglesia, no vamos a tener necesidades, eso es un error muy, muy grande. Y aun si usted escucha predicaciones que acentúen esto, eso es una mentira porque la palabra de Dios no lo dice y la historia del pueblo de Dios y de la iglesia tampoco lo confirman. Cuando nosotros vamos a la historia propiamente del pueblo de Dios, vamos a ver en el Antiguo Testamento que están los patriarcas.
Y los patriarcas fueron personas con necesidades. ¿Por qué fueron personas con necesidades? Porque ellos precisaban entrar en una experiencia con Dios. ¿Por qué precisaban entrar en una experiencia con Dios? Como usted también lo necesita. Porque el pueblo de Dios se construye a partir de las experiencias en la palabra de los hombres de Dios. Esto parece mucho, pero si usted le presta atención, se va a dar cuenta, partiendo desde el primer patriarca, que es Abraham. Abraham es padre de la fe. ¿Por qué razón? Porque Dios necesita edificar un pueblo de fe, porque la iglesia debe cumplir justamente esa justicia de vivir por medio de la fe. Entonces, vamos a ver que la experiencia de un hombre que le creyó a Dios sirvió para construir un pueblo y seguir construyendo un pueblo, porque la fe, la experiencia de este hombre, hoy a cada uno de nosotros todavía nos sigue edificando. Cuando un hombre tiene una experiencia con Dios, un hombre, una mujer cambia, y ese cambio forma discípulos, ese cambio forma iglesias, ese cambio hace que las personas lleven el evangelio a otro lugar. Esa experiencia afecta completamente al hombre, edifica al pueblo de Dios. Cuando no hay experiencia, solamente hay información, y la información no edifica a nadie. Cuando usted ve estos patriarcas, usted va a ver que cada uno de ellos tiene experiencias distintas. Como dije anteriormente, Abraham tiene la experiencia de la fe. Esa fe edifica al pueblo. Jacob tiene una experiencia completamente distinta. Jacob tiene la experiencia de la obstinación, del quebrantamiento. Su obstinación, ¿a qué lo lleva a él? A tener que ser quebrantado. Ese quebrantamiento construye también al pueblo de Dios. La experiencia de este hombre también bendice de alguna manera al pueblo de Dios, porque nosotros mismos nos podemos ver reflejados con el carácter y la actitud de este hombre. Nosotros mismos podemos entender cómo trabaja Dios con una persona obstinada, por qué el quebrantamiento. Vamos a ver que este hombre participa de Dios a diferencia de Abraham, que participa de Dios como un amigo. Jacob participa de Dios como un liberador, como aquel que lo va a liberar de sí mismo. Esa fue la experiencia que él vivió, y por esa experiencia el pueblo es edificado, por la fe de uno, por el quebrantamiento del otro. Nosotros necesitamos, no solamente para nuestra vida, participar de experiencia viva con Dios, necesitamos participar para edificar su iglesia. No es solamente para usted, usted necesita participar para edificar su familia. Usted participa de una relación íntima con el Señor en fe, en confianza. Usted lleva a su hogar a una relación con el Dios vivo. Sus hijos van a ver que vale la pena confiar, pero usted vive una vida de doble ánimo, una vida hipócrita. Sus hijos van a elegir cualquier otra cosa antes que lo que usted le está predicando o le está mostrando. La experiencia es lo que realmente edifica y convierte. Y cada necesidad es el medio por el cual Dios nos quiere llevar a ello. Pero yo no quiero hablarle ni de Abraham, ni quiero hablarle de Jacob, quiero hablarle de Isaac. La experiencia de Abraham fue la fe. La experiencia de Jacob fue la sanidad, el quebrantamiento, la liberación. Ellos comienzan con una promesa, pero obtienen lo más importante de todo, el dador de la promesa. Usted comienza el camino con algo de parte de Dios, pero su éxito, ¿sabe cuál es? Crecer en este camino con lo más importante, que es Él mismo en su vida, prefiriéndolo a Él antes de cualquier otra cosa que Él puede darle. Abraham siguió toda una vida detrás de ese hijo milagroso que crecería a través de una promesa. Y el día que lo tuvo, entendió que lo más importante no era ese hijo, sino era el dador de ese hijo. Jacob escapó continuamente de todo para darse cuenta que fue la pavada más grande que hizo, porque lo mejor que le podría haber pasado en su vida era haberse quedado al lado de aquel del que se escapaba. Pero yo no quiero hablar de ellos, quiero hablar de Isaac.
Isaac tiene una característica muy particular que no tiene ninguno de los dos. Porque Isaac, de alguna manera, es la representación de un heredero. Isaac en sus principios no tiene una experiencia, solamente hereda todo del padre. Esa es la diferencia que hay muchas veces en la iglesia, cuando muchos atraviesan situaciones muy feas afuera, no conocen a Dios, Dios toca sus vidas, ellos vienen, convierten sus vidas, afuera, qué sé yo, eran de todo, ¿no es cierto? Y vienen y el Señor cambia su vida y luego se casan y tienen hijos. El hijo ahora nace con un conocimiento heredado, nace con un comportamiento heredado, pero no tiene idea de lo que vivió. La experiencia de él ahora se traduce a su hijo, pero su hijo va a tener que vivir la experiencia, no la experiencia de lo mal que caminó su padre, la experiencia de un encuentro personal con el Señor. La experiencia de que Cristo sea una realidad para su vida. Bueno, esto es lo que tiene que pasar ahora Isaac. ¿Y cómo comienza esto? Bueno, el relato en Génesis 26 es muy largo, por eso yo le voy a estar contando algunos párrafos, de ahí vamos a desarrollar la palabra, pero sí vamos a ver cómo Isaac va a pasar por determinadas experiencias de fe que lo van a llevar a un lugar. Yo quiero que usted preste atención a esta palabra. La característica de Isaac, como la de Abraham fue ser amigo de Dios, como la de Jacob fue ser liberado por Dios, la característica de Isaac va a ser la provisión de Dios. Y él va a conocer a Dios de provisión, pero va a conocer algo más elevado que todo esto. Y eso va a ser al final, pero no le voy a contar el final. Así que vamos a ir a la palabra de Dios entonces. Primero vamos a leer Génesis capítulo 26, 1 al 4. Al 5, perdón. Vamos a ponernos un poquito en contexto y dice así la palabra de Dios. Después hubo hambre en la tierra, además de la primer hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció Jehová, y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Daré a tu descendencia todas estas tierras. Todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos y estatutos. Un poquito lo que venimos hablando. La experiencia del Padre ahora se va a traducir, ¿no es cierto?, en el Hijo, en la edificación del Hijo. Pero el Hijo necesita tener una experiencia. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Hay una necesidad. Por eso yo digo, cuando nosotros queremos evadir la necesidad y pensamos que no tiene nada que ver la necesidad en los propósitos de Dios, nos equivocamos. Esta misma hambre que vino a Egipto, que vino al pueblo, estuvo presente en los tiempos de Abraham, estuvo presente en los tiempos de Isaac y estuvo presente en los tiempos de Jacob también. Queriendo decir esto, que siempre va a haber necesidad, porque siempre Dios quiere darnos una experiencia con Él. En el versículo 12 dice, sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y lo bendijo Jehová. Hay una necesidad primero, hay un orden de parte de Dios y hay un resultado con respecto a la obediencia. Y luego, del versículo 19 al 25, dice, pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esec, al que habían altercado con él, y abriendo otro pozo también riñeron sobre él, llamó ese pozo Sidna, y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él. Llamó su pozo Rehobot y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra.
Y desde allí subió a Berseba, y se le apareció Jehová aquella noche, y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, porque yo estoy contigo. Te bendeciré, te multiplicaré por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar. Invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Jehová un pozo. Esta historia termina con Isaac en un lugar muy especial, en donde cosecha prácticamente de manera completa la bendición de Dios. Sin embargo, las etapas por las cuales va a pasar este hombre de Dios son bien definidas. La primera de ellas, como dijimos, es la necesidad propiamente dicha. ¿Por qué la necesidad? Isaac precisa tener su propia experiencia. Cada uno de nosotros tenemos una necesidad determinada y cada uno de nosotros necesitamos vivir nuestra experiencia con Dios. ¿Por qué la vida de muchos es frágil? Porque en el momento de la necesidad, en vez de estar esperando en la presencia de Dios para poder recibir lo que Dios tiene, escapan a Egipto. De hecho, esto es lo que hizo Abraham. No consultó con Dios, vio el problema y escapó. Los problemas en el Hijo de Dios no son para escapar, son para crecer, son para conocerlo a Él de una manera diferente. Si cada vez que hay una dificultad yo escapo, trato de solucionarla independiente a Dios, voy a métodos dudosos para resolverlo, me meto en el lugar en donde no... Dios va a tener que tratar mi vida y me va a tener que volver a traer al mismo lugar y yo me voy a perder esa experiencia. ¿Cuántos renuncian en el camino por situaciones como estas? ¿Cuántos olvidan lo que Dios ha hecho en un principio? Y en los momentos de dificultad, en vez de cosechar esa nueva experiencia que es la que estamos necesitando, nuestros ojos lamentablemente ven de la forma equivocada y nos escapamos a Egipto, nos corremos. Y Dios está esperando darnos una experiencia. Nuestra relación con Dios es para experiencia, es un Dios vivo. Quien vive una religión hueca se va a cansar, va a estar trabajando para algo que no va a rendir absolutamente nada. Y aunque las cosas sucedan adentro suyo, usted va a tener un sentido de necesidad profundo, porque usted, más que problemas resueltos, lo que usted necesita es a un Dios vivo adentro suyo. Usted necesita al Espíritu Santo llenando cada parte de su ser. Y aunque las cosas no estén como yo espero afuera, que se van a resolver, el problema no es cómo está afuera, el problema es cómo estoy adentro. Usted necesita esa experiencia que lo cambia todo adentro. Luego lo va a cambiar afuera, pero primero lo termina cambiando todo adentro. Y si usted no lo busca a Dios de esa manera, no lo va a estar buscando por lo que Él es, lo va a estar buscando por lo que Él puede hacer en su necesidad. Y eso no es una experiencia interior. Mientras Jesús caminó en esta tierra, muchos tuvieron o participaron de esas señales. Y luego volvieron a sus casas como si nada hubiera pasado. Y luego eran unos más de los que abuchaban a Jesús cuando Jesús iba a ser crucificado. Aquellos que habían recibido algo. Pero hubieron otras personas que tal vez sin recibir señales, recibieron su palabra, creyeron y entendieron. Y eso se convirtió en una experiencia para su vida. Vos y yo necesitamos una experiencia continua con nuestro Señor. Y el camino que el Señor escogió para llevarte a esa experiencia es la necesidad. ¿Por qué es la necesidad? Porque vos en el tiempo bueno, o llamémoslo el tiempo sin necesidad, vos no vas a estar preparado para una experiencia con Él. Vos no vas a estar vigilando, tus sentidos no van a estar abiertos. El momento de la necesidad es el que abre nuestros sentidos. El momento de la necesidad es el que nos despierta del adormecimiento espiritual. Es el que nos permite levantar nuestros ojos al cielo. ¿Por qué? Porque no hay forma de resolver este asunto. Entonces es necesario que la necesidad cumpla su función. Dios no atenta contra su propósito, lo fortalece. Dios no atenta contra tu vida, te fortalece.
y te prepara para poderte dar más. Los lugares de mayor tranquilidad, de mayor relax, no son necesariamente los lugares en donde más vamos a recibir. Los lugares que nos permiten estar despiertos interiormente son lugares de necesidad. Son lugares en donde yo necesito escuchar una dirección. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dios habló a Isaac. Dios le había hablado a su padre. Isaac había visto lo que su padre hizo, pero todavía Isaac no había escuchado al Señor. ¿Cuándo lo escucha? Cuando viene un momento de necesidad. ¿Qué hago entonces? ¿Voy a Egipto? No, pará, Isaac, Dios habló. No bajes a Egipto. Cuidado, porque muchas veces el momento de necesidad no es, o no lo podemos dar todo por hecho. El momento de necesidad, si bien nos abre a escuchar a Dios, pero no siempre tomamos la decisión de la obediencia. A veces queremos escuchar a Dios, pero no estamos satisfechos con lo que Dios nos está diciendo, con lo que Dios está queriendo de nuestra vida. Entonces, por más que lo escuchamos a Dios, seguimos nuestros propios caminos. Y lógicamente vamos a perder la experiencia espiritual. Vamos a tener otro tipo de experiencia que no va a edificar al cuerpo, no va a edificar a mi vida, a mi familia, a nadie. Nos vamos a perder eso. Pero cuando escuchamos a Dios realmente, salimos de nuestra área de confort y estamos dispuestos a abrazar el desafío de la obediencia. ¿Cuál es el desafío de la obediencia? Una tierra en donde hay hambre, una tierra en donde todo el mundo se está yendo. El Señor le está diciendo, Isaac, sembrá esta tierra, quédate acá. ¿Cuál es el éxito? Estar en el lugar de Dios. Estar en el lugar que Dios señaló. A veces no podemos estar quietos. Y si me voy acá y me voy allá y voy para acá, voy para allá, no podemos estar quietos. Y no entendemos el lugar en el que el Señor nos puso. Porque es en ese lugar en el que el Señor quiere trabajar en nuestra vida. El Señor sabía que si Isaac iba a Egipto, podía perder su vida, podía perderse el propósito. Cuando el Señor te dice no a algo y cuando te está diciendo acá, Él sabe por qué. A vos te parece que manejás el asunto, pero Él sabe que si vos te quedás en donde Dios te dijo, y no sé en dónde te está diciendo que te quedes, pero si vos te quedás en ese lugar, vos vas a ser bendecido con una experiencia. El Señor habla, el Señor guía, el Señor lleva la vida de cada uno de nosotros a una experiencia personal. Pero a mí el Señor nunca me llevó ahí. ¿Y qué hiciste en el momento de la necesidad? ¿Cómo te moviste en el momento de la necesidad? ¿Doblaste tus rodillas, fuiste a su presencia, abriste tus oídos? ¿O trabajaste por tu propia cuenta? ¿O trataste de resolverlo con tus propios brazos, con tu propia fuerza? La necesidad me lleva a Él. Y Él vuelve a mi vida con una experiencia, con un conocimiento nuevo. Y eso es lo que cada uno de nosotros necesitamos, no solo para nuestra necesidad presente, sino para estos tiempos que estamos viviendo. ¿Amén? Segunda experiencia de fe. Acá hay un problema. Muchas veces, discúlpeme, estoy mal de la garganta. Muchas veces cometemos el error de considerar que la fe es una cosa para vagos. En la fe no hay que trabajar, porque Dios lo hace todo. Hay veces que la gente se burla, gente que no conoce al Señor, se burla, ¿no? Que dice, sí, Jehová proveerá, ¿no? Eso es por varios motivos. Primero, porque no conocen, y segundo, por el mal testimonio de muchos. Pero la realidad es que en la fe, en la obra de Dios, en la experiencia de Dios, hay que trabajar más que en lo secular. ¿Por qué razón? Porque usted es testimonio. Porque usted no puede dar ocasión a la persona para la cual usted trabaja. Porque usted tiene que ser íntegro. Usted no puede decir, bueno, le hago figurar 3 horas y estoy 2. O me quedo con el vuelto.
o miles de cosas, o llego más tarde y le mando un certificado de que, no sé, tenía, qué sé yo, una basurita en el ojo, no sé. No puede hacer eso. Usted trabaja más. Usted trabaja no simplemente para agradar al hombre, usted trabaja para agradar a su Creador. Usted trabaja más. Porque cuando usted vuelve de trabajar, usted trabaja en su familia. Usted trabaja con sus vecinos. Usted trabaja en el cuerpo de Cristo. El Hijo de Dios trabaja más. La dirección de Dios nos lleva a trabajar. A veces nos dicen algunos amigos míos, oh, ustedes se van a África ahora. Arrancamos 5:30 de la mañana, nos paramos a lo largo de todo el día y es ir y es venir y no acá que portón automático, autito, olvídate. Trabajamos más y cuando venimos tenemos que seguir trabajando. Personas que están acá trabajan de la mañana a la noche y vienen y sirven a Dios. Trabajo, el trabajo de la fe. ¿Por qué muchos se frustran? Porque esperan que Dios resuelva mágicamente las cosas y no trabajar nada al respecto. Quiero que mi vida sea una vida de fortaleza espiritual, pero no trabajo en una búsqueda de Dios. Quiero estar afirmado en la palabra, pero no dedico tiempo a estudiar la palabra de Dios. No fortalezco el cuerpo de Cristo, poniendo parte mía, el don que Dios me dio, para lo que Dios me llamó. Bueno, Isaac heredó todo del padre, ahora va a tener que trabajar. Entonces el Señor le está diciendo, sembrá esta tierra. Tiene que sembrar, Dios va a provocar lo sobrenatural, pero él tiene que trabajar en la fe, peor todavía, tiene que trabajar como cualquiera del resto de las personas en un lugar que parece que no va a dar fruto. Por eso se van todos. Y a veces el trabajo de la fe tiene que ver con eso. Es fácil trabajar cuando la pasión me acompaña, cuando los resultados me acompañan, cuando todo lo de afuera se convierte en una fuente, en una fuerza para mi vida. Pero qué difícil que es trabajar cuando el Señor me está guiando a algo que humanamente no hay esperanza. Que humanamente parece que eso no va a dar fruto, pero Dios dijo que eso iba a dar fruto. ¿Cuál fue el resultado? Esa tierra no tuvo una respuesta proporcional, sino que excedió a la proporción, fue al 100:1. Prácticamente no existen cosechas del 100:1. Existen cosechas del 60, del 70, hasta del 80, pero no del 100. Pero él trabajó más que cualquier otro sobre lo que Dios le habló y ahí estuvo el resultado. Y este es un principio que tiene que estar presente en nuestra vida. A veces nos frustramos porque le pedimos a Dios y Dios no nos da lo que le pedimos. Pero ¿cómo está tu trabajo de fe? ¿Cómo está tu parte perseverante en la fe? Las condiciones físicas no eran apropiadas y tampoco eran apropiadas las condiciones sociales. ¿Por qué? Porque a Isaac no le dejaban tener el abastecimiento que necesitaba, que era el agua. Los pastores, los residentes de ese lugar, habían tapado los pozos de agua que su padre había hecho para poder alimentar al ganado y a las cosechas. Entonces ahí es donde a veces a nosotros nos entra, ¿cómo puede ser Dios? Nos permite esto, trabajé con todo para esto y no tengo agua, que es lo que necesito. Bueno, vamos a destapar los pozos. Y venían los enemigos y tapaban los pozos de nuevo. ¿Cuántos hubiéramos renunciado al primer pozo tapado, no? ¿Cuántos hubiéramos dudado hasta de lo que Dios hizo? Me lleva a poder hacer una cosecha sobrenatural, me dice que me quede en este lugar y no me da agua. ¿Quién se equivocó acá en todo esto? Pero vuelvo a decir lo mismo. La guía de Dios es una paradoja en donde las aparentes contradicciones no son la última palabra, son parte de lo que Él quiere hacer porque Él quiere darte una experiencia.
Aquel que se anima a mantenerse en lo que Dios le dijo cuando las condiciones son contrarias es aquel que va a desarrollar una experiencia espiritual y un carácter espiritual. Es aquel que va a saber esperar en la fe. Es aquel que va a saber que cuando el Señor habla no se contradice. Eso es lo que nos da la consistencia espiritual que nosotros necesitamos. Entonces, Él destapa. Bueno, qué buen esfuerzo. Trabajamos por medio de la fe. Hicimos que la cosecha se provoca. Vino el enemigo, tapó los pozos, destapamos los pozos. ¡Wow! Hasta ahí estamos bien. Pero viene de nuevo el enemigo y ¿qué hace? Tapa de nuevo los pozos. Algunos ya hubieran renunciado en el primer pozo, otro en el segundo, ya está, ya no doy más. Se terminó, será la voluntad de Dios, no será la voluntad de Dios. Dios vino, Dios habló, Dios dijo. La oposición es parte. Iglesia, nos tenemos que hacer fuertes cuando las cosas se presentan de manera contraria, porque de lo contrario vamos a ser esclavos de todo viento que sople sobre nuestras vidas, todo viento sensual, todo viento de enseñanza, todo viento de circunstancia. Y la realidad es que nosotros cosechamos la experiencia con Dios cuando nos mantenemos firmes. ¿Cuántas veces las cosas parece que va a fracasar? Pregunta que te hago. ¿Cómo crees que el enemigo va a venir sobre tu vida? Diciéndote, quédate tranquilo que capaz que esto... No. Cuando el pueblo tuvo que volver a reconstruir Jerusalén, tuvo que volver a reconstruir el templo, a volver a reconstruir las paredes, ¿qué hacía el enemigo? Estos judíos van a edificar. Una zorra va a pasar por los muros y va a tirar todo abajo. Esto no va a llegar a ningún lado. Por supuesto, esa va a ser la voz del enemigo. Cuando el enemigo logra que vos te desalientes y abandones la obra que Dios te mandó a hacer, es cuando él triunfa. Dios le está diciendo a Isaac, Isaac, seguí adelante. Isaac, yo te estoy mandando, quédate en esta tierra. Y el enemigo le está tapando los pozos. ¿Qué hacemos en todo esto? ¿Cuál va a ser nuestra experiencia? ¿La del fracaso o la de la conquista? Bueno, él sigue adelante. Y finalmente, él se va de ese lugar, no del lugar donde Dios le dijo, pero sí del lugar en donde estaba. Y él abre otro pozo más. Y este pozo le pone un nombre, y el nombre es lugar espacioso, porque este pozo no lo logró tapar el enemigo. A veces lo que hacemos lo tapa el enemigo 1, 2, 3 veces. ¿Renunciamos? ¿Qué es lo que me permite a mí hacerlo 3, 4 y 5 veces? Que Dios haya hablado, que Dios me haya dicho, que yo esté en medio de la bendición de Dios y me falte una parte. A veces renunciamos por esto. Dios te da un montón y te está faltando una parte. Me da esto, pero no puedo regar. Entonces, esto no es de Dios. Entonces suelto. No, es hasta el final, iglesia. Es hasta el último momento, porque Dios no es hombre para mentir. Y cuando Él propone algo, cuando Él te dice algo, es hasta el último momento. Y en el último momento es cuando se abre completamente, no porque Dios sea sádico, porque en el último momento es cuando las fortalezas de tu carácter se cayeron y vos decidiste confiar enteramente en Él, para vida o para muerte. Y ahí es donde se produce. Él llega a conquistar ahora esta situación y entra en lugar espacioso. Y podríamos decir ahí, terminaríamos todo, ¿no? Ahí Dios le habla, Dios le permite una cosecha sobrenatural, los enemigos le tapan los pozos, él persevera y finalmente él encuentra un lugar y en ese lugar se abre un pozo nuevo, un pozo en el que ya no hay conflicto. ¿A cuántos nos gustaría llegar a ese lugar? Te vienen tapando los pozos, te vienen... listo, acá no hay problema, me jubilo acá, abro un polirrubro acá, ya estamos, ¿no? Pero ¿sabés qué pasa? Cuando la necesidad te lleva a la experiencia y cuando vos ya viviste eso con el Señor, no hay ningún lugar tranquilo y espacioso que te satisfaga. Tal vez en un principio lo más importante era sobrevivir. Lo más importante era que la cosecha estuviera. Bueno, todo eso está.
Pero no es eso ahora lo que me conforma. Hay algo mucho más que todo esto. Y ahí es donde Isaac va a tomar una decisión sobre aquello que es la provisión temporal para su vida. Él va a tomar una decisión que es hacer de Dios su provisión continua. No la provisión para las cosas, sino la provisión para su espíritu. La provisión para todo lo que tiene. Ya no le interesa un Dios que le satisfaga la necesidad, porque él ahora tiene una necesidad más profunda. Y es la del Dios de la satisfacción. Es la de aquel que es capaz de hacer las cosas mucho más abundante que lo que cualquiera pudiera entender. Él ahora tiene esa necesidad. ¿Y qué hace una persona que tiene esa necesidad? ¿Cómo cosecha esa persona una experiencia nueva? Mira lo que dice la palabra, en el versículo 23 al 25. Y desde allí, ¿cuál es allí? El lugar espacioso, el lugar de tranquilidad. Pero sigue habiendo una necesidad. La necesidad no tiene que ver con la carencia de cosas externas. Él tiene una necesidad igual o más grande que antes. Desde allí subió a Berseba. Se le apareció Jehová aquella noche. Esto es lo que marcó su vida desde el principio, que él ahora ya no puede vivir sin esto. Yo quiero el mismo Dios que se me apareció. Yo quiero el mismo Dios que me dijo, sembrá acá, pero no lo quiero para algo temporal, lo quiero de una manera continua en mi vida. Yo soy el Dios de Abraham tu padre, y esta es la provisión que vos y yo necesitamos. No temas, yo estoy contigo. Te bendeciré, te multiplicaré, por amor de Abraham mi siervo. Esa es la provisión que Isaac estaba necesitando. Esa es la provisión que vos y yo necesitamos. No necesitamos cosas resueltas. Necesitamos un Dios vivo. No necesitamos lugares cómodos. Necesitas el lugar de Dios. Aquel lugar en donde Dios señaló para tu vida. Aquel lugar que sabés que si vos permanecés en ese lugar, Él permanece contigo. Esa es la necesidad que este hombre ahora tiene. Esa es la experiencia que ahora él está cosechando. ¿Y qué hace un hombre que cosecha esta experiencia? Versículo 25. Edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová. Cuando yo digo levanto un altar, yo estoy diciendo proporciono todo lo necesario para una relación más profunda con Él. Un altar siempre fue el medio en donde se resuelve lo que a mí me separa de Dios. ¿Qué es lo que nos separa de Dios, iglesia? ¿Qué es lo que nos está separando que no permite que Él realmente sea nuestra experiencia? ¿Por qué no lo hacemos a Él la necesidad más profunda y en cosas superficiales llevan prácticamente la ansiedad de toda nuestra vida? Porque necesitamos un altar donde resolver este problema. Necesitamos un altar en donde todo esté puesto en ese lugar, en donde diga, Señor, yo corro todo lo que está impidiendo mi relación contigo. No te quiero solamente como aquel que satisface mis necesidades externas. Te quiero como aquel que vive adentro mío cada día de mi vida. Edifica un altar. Planta allí su tienda. ¿Qué quiere decir? De acá no me muevo. Me instalo acá. ¿Cuántas veces buscamos el lugar espacioso para instalarnos? Pero el hombre de Dios, el hombre que tuvo una experiencia con el Señor, el hombre que quiere una experiencia renovada, solamente se instala en el lugar en donde el Señor está. El lugar que el Señor tiene para con su vida. Porque finalmente no es un lugar físico, es la obediencia la que nos instala en el lugar de Dios. Es la entrega la que nos pone en el lugar en el que el Señor nos quiere.
Podemos estar en el lugar físico, pero con un corazón reservado, con cosas no entregadas. Y aunque estemos en el lugar físico, no vamos a estar en el lugar de Dios. Pero cuando estamos con toda nuestra vida entregada en el altar, no importa si es aquí, si es en África, en donde sea, estamos en el lugar de Él. Habitamos en ese lugar. Y finalmente, abrieron allí los siervos de Isaac otro pozo. La provisión estaba, la bendición estaba, el agua estaba, pero ya el agua no era un testimonio. El testimonio más grande es que Dios se apareció a su vida de nuevo. El testimonio era que Dios le dijo: Isaac, yo estoy contigo. ¿Qué es lo que necesitas vos en este tiempo? Sino que Dios, por medio de su Espíritu y su palabra, te diga: yo estoy contigo. No importa lo que estás pasando, yo estoy contigo. Yo siempre hago la misma ilustración. Los discípulos casi naufragan, ¿no es cierto?, en la barca. Pero déjame decirte algo, ¿había algún lugar más seguro que esa barca? Aunque las olas casi la hacen naufragar, por supuesto que no, porque Él estaba allí. Cuando Él está en el centro de mi corazón, cuando Él es mi experiencia, cuando yo planté mi tienda en su presencia, cuando yo edifiqué el altar que me permite estar en una relación continua con Él, más allá de lo que acontezca en mi vida, yo estoy en el lugar que Dios me quiere. Yo estoy con todos los recursos que necesito para vivir una vida plena porque Él está conmigo. Y esa es la experiencia, querida iglesia, que cada uno de sus hijos tiene que tener. Entonces, hagamos de la necesidad una oportunidad. No hagamos de la necesidad un Señor en nuestra vida. Hagamos de la necesidad las puertas a una experiencia con Él y no el camino que me va a desviar de sus caminos. Hagamos de la oposición un trabajo de fe que fortalezca nuestras vidas y nos lleven a ese lugar espacioso. No renunciemos en el camino por dudar en medio de la oposición. Y una vez que entremos en el lugar espacioso, hay tanta necesidad en el lugar de escasez como en el lugar de abundancia. Que ese lugar de abundancia te haga ver tu necesidad profunda de una continua experiencia con Él. Que subas a Bersebas, que pongas un altar, que establezcas tu tienda en ese lugar y los pozos van a seguir siendo abiertos y la provisión va a estar continuamente. Busca el reino de Dios y su justicia y cada una de las cosas serán añadidas. La necesidad, el trabajo de fe y hacer de Él el sustento completo de tu vida. Amén. Nos ponemos de pie, iglesia.